El diario de Christopher. Cuando nos fuimos a dormir esa noche, convencí a Katie de que solo pensara en cosas buenas. La bromeé como solía hacerlo y le prometí que sería la bailarina que ella soñaba ser. La llamé Katie Doll, que era el nombre artístico que esperaba tener. Funcionó, sí, era como mamá. Sabía cómo lograr que mi hermana cooperara. Y juntos pensé que podríamos encargarnos de los gemelos. Empezaría por enseñarles cosas que deberían estar aprendiendo en la escuela. Saldríamos de esto. Me dije, le diríamos a mamá el tiempo que necesitaría. Pensé que finalmente se había quedado todos dormidos, pero cuando miré a Katie vi que aún tenía los ojos abiertos. Estaba pensando demasiado. ¿Qué? Le pregunté. ¿En qué piensas tanto? Podríamos haber nacido con cuernos y cola. No, eso es ridículo. Se incorporó y me miró. Pero es por eso que todos tenemos ojos azules y cabello dorado. Hay razones científicas para que el color del pelo de los cabellos, basados en la genética, es en lo que heredas. La información científica aún no es perfecta, dije. Yo también estaba cansado. Muy cansado. Pensar también podía agotarte. Aún así, dijo Katie, animándonos a sí mismos. Si seguimos sus reglas y ella cree que somos buenos, ¿nos traerá como debería tratar a sus nietos? Claro, dije. Volvió a acostarse. Todo iría bien, susurré. Más para sí mismo que para mí. Miré la puerta cerrada y luego a mis hermanos pequeños acurrucados en posición fetal, soñando dulces sueños como deberían hacer los niños de su edad. Quise susurrarme a mí mismo. Todo irá bien, pero mis labios no me lo permitieron, ni mi corazón. ¿Qué error estaba cometiendo leer el diario de Christopher antes de dormir? Pasé la noche dando vueltas en la cama, imaginándonos a los 4 encerrados en esa mansión y creyendo que su madre encontraría la manera de rescatarlos. Normalmente Christopher era demasiado inteligente, como para creerse las fantasías de su madre, pero esta vez, junto a su inteligencia, yacían sus esperanzas. Eran más débiles, más frágiles, pero se aferraban a ellas. ¿Qué opción les quedaba? Eran demasiado jóvenes y necesitados para ser capaces de hacer algo más por sí mismos. ¿Cómo sobrevivirían 3 de ellos a todo esto? Cuanto más pensaba en eso, más preguntas me daban. Y esas preguntas eran como pequeñas bolas de granizo que me golpeaban el cerebro, haciéndome casi imposible dormir. Finalmente me dormí, pero solo un par de horas, antes de tener que levantarme. Y menos mal que esta vez me había acordado de poner el despertador. Salté de la cama y casi me ahogo en la ducha para despertar. Normalmente me daba tiempo de sobra para vestirme, peinarme y pintarme un poco los labios antes de aparecer. Estuve murmurando fastidio conmigo misma todo el camino por las escaleras. Oí tu alarma, dijo mi padre en cuanto puse en pie en la cocina. Se giró para mirarme con desprecio. ¿Hasta qué hora te quedas despierta? No tan tarde, dije, y me dejé caer como un saco de patatas en mi silla. Apretó las comisuras de los labios y me dedicó su mejor mirada de decepción. Había exprimido naranjas frescos para mi zumo y estaba en la cocina preparando tostadas francesas para los dos. El aroma me ayudó a estar más alerta. Me estiré, bebí del zumo y sonreí. Normalmente esperaba hasta el fin de semana para hacer eso. Tuve un antojo y pensé que tú también. Quizás deberías volver a ser cocinero de comida rápida, papá, se te da muy bien. Gracias, pero no gracias. Este Matstedt-Gurt no va a funcionar nada más así. Abre tu propio restaurante, yo seré anfitriona, camarera, lo llamaremos Borsitz o algo así. ¿Cómo me gustaría ser lo suficientemente joven para tener fantasías de nuevo? Dijo. Ojalá tuviera 18 otra vez. Me trajo un plato de tostadas francesas, puso el jarabe de arce al lado y el fresco de mermelada casera de la señora Willard. La señora Willard era viuda y vivía unos 8 kilómetros por la carretera. Hacía las mejores mermeladas, encurtidos ácidos y tomates ácidos, tartas, pasteles de cumpleaños, para complementar sus ingresos. Mi padre siempre estaba animándole a más clientes. Decía que le recordaba a su madre que trataba su cocina como la mayoría de la gente como trata una comida inglesa. Ojalá fuera lo suficientemente joven para tener fantasías, pensé. Corinne Dolanger, una mujer casada con 4 hijos, se aferraba a ellos y Christopher supo instintivamente que sin ellos, él, sus hermanos y hermanas no sobrevivirían. Tal vez las fantasías eran tan importantes en nuestras vidas como el pan. Ahora me preguntaba sobre las mías. Desde que leí la última página del diario, todos mis sueños me parecían más esperanzadores que reales. Últimamente me imaginaba convertida en una supermédica, que solo se trataba a pacientes, sino que además realizaba investigaciones milagrosas y encontraba curas para el cáncer y otras enfermedades graves. Había dejado que todos me llenaran de palabrerías sobre mí y mi brillantez,
que algún día quizás antes de lo que pensaban explotarían de la realidad. ¿Qué te hizo querer dedicarte a la construcción, papá? Y no me vuelvas a decir que tu nombre, dije, donde los primeros mordiscos a las tostadas francesas. Como siempre, estaba mejor que cualquiera que comiéramos en la calle o en cualquier restaurante, incluso en Charles Dinner. Tenía algún secreto para preparar que ni siquiera me contaba. Se quedó ahí mirándome. Últimamente haces muchas preguntas, Christine. Quizás necesito más respuestas a medida que voy envejeciendo, aunque supuestamente los padres dicen que sus hijos pequeños nunca dejan de hacer preguntas. Eras tú, naciste con giros de interrogación en los ojos. Estoy en regresión, dije sonriendo. Esto está buenísimo, papá. Me alegro, dijo, y fue a servirse. Hace una mermelada muy buena la señora, me dijo mientras untaba un poco a su tostada. Todos tenemos un talento escondido. Supongo que solo se necesita la combinación adecuada de eventos para sacarlos a la luz. ¿Me estás dando una respuesta? Comió y miró más allá de mí por unos momentos. Luego asintió. Desde que conocí a tu madre me volví más ambicioso. ¿Cuándo te importa mucho a alguien más que tú? Cocinar para ganarme la vida estaba bien cuando no tenía a nadie más que a mí mismo. Incluso aguantaba las tonterías de mi jefe, que me dificultaban el trabajo. Pero una vez con tu madre el mundo empezó a cambiar. Espera encontrar a la persona adecuada que te inspire a ti, Christine. Marca la diferencia cuando tienes a alguien más de quien ser responsable, alguien a quien quieres y que te quiera. Asentí, pero no pensaba en mí, pensaba en Christopher y en cómo todo lo que estaba sucediendo lo obligaba a ser más duro. No me parecía alguien que se infundiera falsas esperanzas. Simplemente era demasiado realista en todo, incluso cuando era mucho más joven, pero tenía la sensación de que sabía que las posibilidades de disfrutar de su juventud se estaban esfumando. De verdad, estaba yo disfrutando de mi juventud. ¿Cuánto había quitado la muerte de mi madre? Después de que mi madre muriera, todo lo que quería hacer era escapar de la tristeza, y la forma más rápida de hacerlo parecía simplemente envejecer, casi de la noche a la mañana. Todos los adolescentes querían apresurar su vida, querían estar solos más rápidos, no llevaban a resistirnos a las reglas, a arriesgarse a mentirnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces y cuántas maneras diferentes? Mi padre presentía que, por desgracia, estaba asumiendo una seriedad nacida de la inesperada muerte de mi madre. Se había esfumado como una sombra indefensa contra el sol de la mañana. ¿Qué tienes para hoy?, preguntó papá. Nada especial, voy a la fiesta de Kane esta noche, ¿te acuerdas? ¿Vas a conducir tú misma? No, Kane me recogerá. Él asintió. Parecía pensativo. Imaginé que estaba pensando en mí creciendo tan rápido, pero me sorprendió. Eso no estaba en sus pensamientos en ese momento. No quería mencionar esto, dijo, después de tomar un sorbo de café. No quiero alentar a nadie a pensar en eso, pero sé que querrás hacerlo. ¿Qué? Cuando revisamos un cobertizo para recuperar algo que valiera la pena salvar antes de derribar, encontramos un caballo balancín de niño. Supongo que sobrevivió el primer incendio, probablemente por la forma en que cayó debajo de algún metal, lo que sea. ¿Es en serio? ¿Dónde está? Top se lo llevó para restaurarlo. ¿Cree que podría venderlo como antigüedad? ¿Se mencionó en el libro? Por un momento no pude responder. Estaba interesada, solo estaba probando para ver qué había en el diario. Sí, dije, el primer día después de que lo trajeran ahí. Pensó y asintió. A esos niños les dijeron que no tenían nada después de la muerte de su padre, ¿verdad? Y por eso los trajo a Foxworth. Eso es lo que escribió en su diario, ¿no? Sí. Corinne se entregó a la misericordia de sus padres. Me suena a alguien muy indefensa. Fue mimada y consentida. Aunque se supone que sus padres eran muy crueles, ahora sé que su esposo la consentía. Sonrió con suficiencia y negó con la cabeza. ¿Qué? No sé qué es verdad y qué no. Nosotros, tu madre debería decir. Lo entendimos de otra manera. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo entendieron? No estaba tan desesperada. Podría haber sobrevivido sin sus padres. Pero como ha estado diciendo, ¿quién sabe qué pasó realmente? No lo sé. Añadió y se levantó. ¿Qué quieres decir? ¿Había un seguro de vida? ¿Tenía algún dinero? Como dije, ¿quién sabe qué era de verdad y qué fue? No. Fue hace demasiado tiempo, hija. Y las personas que la conocieron lo suficiente estaban muertas o ya se fueron. Bart Foxworth, el que construyó la casa, ¿nunca habló con nadie sobre eso? ¿Hablar de eso? Expulsaba a la gente de la casa.
de la propiedad a punta de pistolas y se acercaban con esa intención. Los oíste hablar en casa de Charlie. No tenía mucho con qué ver con la gente de este lugar. Había algo en ellos que sacaba a relucir el ermitaño que llevaban dentro. Tal vez fueron termitas en una vida anterior. No. Él, sus primos o quienes que fuera, solo avivaban las historias descabelladas con las extrañas costumbres. Primero reconstruyeron el lugar y lo dejaron en pie durante años, antes de que nadie viviera ahí, y luego lo abandonaron como ratas que huyen de barco que se hunde. Entonces no entiendo. El segundo incendio, nadie vivía ahí. Lo descubrieron unos vagabundos. O fantasmas. Dije con una leve sonrisa. No. Negó con la cabeza. Luego señaló con la mano derecha. Me apuntó con el dedo como si fuera una pistola. No quiero oír decir algo así fuera de casa. No te preocupes, papá, no lo haré. Yo fregaré los platos, papá. Tengo tiempo esta mañana. Gracias a tu despertador, dijo. Me miró y añadió. Ten cuidado. Tú también, papá, le dije finalmente y sonrió. Ah, dijo volviéndose. Casi lo olvido. Tu tío Tommy va a pasar un día y una noche con nosotros la semana que viene. Pasará después de que una reunión de negocios. Lo tiene en su agenda. Parece que quiere ver cuánto has crecido o algo así. Oh, genial. Pensé que le alegrarías. Vale, si no vuelvo antes de que te vayas, pásalo bien, hija, dijo. Papá sabía lo mucho que me gustaba el tío Tommy. Había seguido soltero, pero no era poco atractivo, y tuvo un par de relaciones románticas muy serias, por lo que recuerdo. Papá decía que era porque estaba en el alocado mundo de Hollywood. Una de sus relaciones duró unos 5 años, y luego su novia lo dejó, probablemente frustrado por su falta de interés en una relación permanente. Papá me contó que una vez le dijo que le daba miedo el compromiso porque temía a una decepción. Cuando le pregunté qué significaba eso, exactamente papá dudó, y luego dijo: él no canta esa canción. ¿Qué canción? Solo tengo ojos para ti, respondió papá. Ciertamente no es el primero que no pudo serle fiel a una mujer, pero es raro porque lo admite. Tal vez solo le gusten las despedidas emotivas. No quería pensar en el tío Tommy como débil o egoísta. Ciertamente no gustaba pensar que fuera mentiroso, pero no podía evitar compararlo con mi padre. No podía. Con tanta diferencia de edad entre él y mi tío Tommy. Pero a mí también me pareció mucho más joven. Volví a lo de papá, sobre querer ser responsable de alguien más. Pensé, el tío Tommy no está hecho para eso. A él cuidaba de la abuela, pero cuidar a tu madre no era lo mismo. Eso te gusta o no. Estaba en el ADN. Al menos eso es lo que yo pensaba. Estaba hecha para ser responsable de alguien más. Muchas mujeres eran lo suficientemente sustentables para las familias de hoy en día, o al menos lo estaban prácticamente en igualdad de condiciones. Quería tener hijos tarde o temprano. Para las mujeres seguía siendo más difícil decidir, incluso para las que podían permitirse las niñeras desde el primer día. No me veía como una madre que regalaría con gusto su rol de madre a otra mujer, a una empleada. Me hizo preguntarme de nuevo por qué Corinne quería tener tantos hijos. ¿Era más el deseo de su marido? ¿Acaso esperaba algo más para sí misma? Quizás había hecho un trato primero. Tendría los hijos, pero él tenía que conseguir su ayuda y no dejar de comprarle cosas. Luego falleció, y ella se quedó con las promesas vacías, solo por lo poco que había leído sobre ella. Podía ver que lamentaba haber tenido 4 hijos, sobre todo a la hora de buscar un nuevo marido. El hombre tendría que comprometerse no solo con ella, sino con 4 hijos que no eran suyos. Era lo suficientemente inteligente como para saber que no sería una tarea fácil. Por otro lado, si heredara una gran fortuna, nada de eso importaría. Siempre fue ese uno de sus objetivos, ¿no? Lo había hablado con Christopher, señor. Podría ser cierto ese rumor que mencionó papá, de que si tenía algo de dinero suficientemente como para cuidar a su familia hasta que encontrara trabajo. Entonces, ¿cuál conspiradora y deshonesta era Corinne Foxworth? Me pregunté. Con Christopher, hijo. Tan observador e inteligente, ella habría tenido que fingir desesperación. No cabía duda de que él la creería. Creería que les estaba pasando a ellos. Quería creerle, aunque decía saber que su madre tenía debilidades. Evitaba deliberadamente verlas. Quizás papá tenía razón. Quizás ella podría haberlo logrado y no haberse sometido a las locuras de sus padres, y haber castigado hacia sus hijos, pero no solo su futuro estaba en juego, el suyo también, y era una mujer a la que le gustaba que la mimaran. Solo un montón de dinero la haría feliz. Había tantas preguntas que responder.
¿Podría Christopher hijo hacer eso en su diario? ¿O evitaría que solo las respuestas, sino las preguntas mismas? Decía que estaba escribiendo hechos, pero incluso él admitía que los veía a través de sus ojos, y esos ojos tenían sus propios prejuicios y sentimientos. No podía hacer nada al respecto. Por mucho que lo intentara, tendría que aprender a leer entre líneas, pensé. ¿Y qué le pasaba a mi padre? Que de repente me contaba algo sobre Foxworth, por voluntad propia. Intentaba advertirme sutilmente que lo que leía en el diario podría no ser cierto. Quería prepararme algo más terrible y llenarme de escepticismo antes de leerlo. Volvió a la pregunta que me atormentaba. ¿Cuánto sabía realmente él y mi madre? Terminé de lavar los platos del desayuno y la sartén que habíamos usado. Luego subí a buscar mis cosas e irme. Debido a su experiencia militar, mi padre siempre hacía la cama antes de irse a trabajar. Cuando solo tenía 5 años observé su esmero e intenté hacer lo mismo con la mía. Con el tiempo llegué a ser tan buena como él. Mantener las cosas limpias y organizadas también era importante para mi madre. Papá era meticuloso con sus herramientas en casa. Cualquiera que viera nuestro garage siempre comentaba lo ordenado que estaba. Mi padre creía que la forma en que uno trata sus pertenencias decía mucho de cómo se trata a sí mismo y a los demás. Cuando hacía la cama metía el diario debajo de la almohada, como había estado haciendo, y pensaba en el mundo desordenado en el que Corinne había permitido que se metieran sus hijos. Con ratas y ratones, insectos y polvo, aire vaciado y mala ventilación no era lo ideal, sobre todo para los gemelos. La mayoría de las madres estarían preocupadas por la salud de sus hijos, pero por la forma en que Christopher describió su aceptación, no parecía preocuparse como debería serlo una madre, normal y cariñosa. Era esta la primera pista de lo que finalmente sucedió. Estaba comiendo y durmiendo este diario, pensé. Tal vez si lo pensaba como pensaba en cualquier novela que había leído. Perdería su control. Salí corriendo asegurándome de no volver a mirar mi cama y ese diario ardiendo bajo mi almohada. Cuando llegué a la escuela, mis amigas prácticamente me atacaron con sus preguntas sobre la fiesta de Kane. Era esta noche. De repente sentí que me movía bajo los focos. Todas estaban interesadas en mi opinión, de qué iban a ponerse, qué deberían de poner de zapatos, lápiz labial, sombra de ojos, cómo deberían peinarse, qué les sugeriría. Las chicas a las que antes les daba igual mi opinión sobre su cabello y su ropa, de repente estaban muy atentas a lo que tenía que decir. No sabemos qué clase de fiesta es, exclamó Lana, al no darle respuestas concretas. ¿La va a pedir? Sí, la va a pedir. Bueno, son tan ricos sus padres que la dejarían hacerlo, dijo Missy Mayor. Quizás incluso tenga gente sirviendo. Me encogí de hombros. Seguía pensando en los niños de Olanger y en su encierro en esa mansión. Ni Kerry ni Christopher iban a ninguna fiesta durante años. ¿Cómo llevaría el pelo Kerry? No iba a ser importante. Christopher no esperaría que una chica coqueteara con él, ni podría conocer a una chica y tener una conversación con alguien de su edad. Durante años, nunca sabrán qué música era la popular entre sus amigos, qué película les entusiasmaba a todos en su clase, de qué programa de televisión se estaba hablando en la escuela, o incluso qué pasaba en las noticias que interesara a los niños de su edad. Si se quejaran de que estaban medio vivos, no se equivocarían, pensé. No sé más de su fiesta que tú, les dije. Bueno, estuviste con él ayer desde la escuela, dijo Lana. Has pasado la mayor parte del tiempo con él, ¿verdad? Preguntó Suzette. ¿Y? Lo pensé por un momento y me reí. ¿Qué? Nunca hablamos realmente de su fiesta, dije, y fui a mi escritorio a empezar la clase. Siempre que Kane estaba lo suficientemente cerca, después de sus clases me esperaba para acompañarme a mi siguiente clase. Las chicas me estaban volviendo loca, pidiéndome detalles sobre tu fiesta, le dije. Que es una sorpresa. Iré a buscarte sobre las 6:30, ¿de acuerdo? Dijo la primera vez. ¿A las 6:30? ¿Tan temprano? Tenemos mucho que hacer para preparar la fiesta. Voy a pedir pizzas y ensalada. Me dijo, ¿puedes ayudarme a calentar? Nuestra ama de llaves tiene la noche libre. Claro, dije. Nunca había estado en la casa de Kane, pero todo el mundo hablaba de ella. Era una casa anterior a la guerra restaurada, construida con ladrillos encalados y madera, que la gente llamaba medio en broma Hillstara, en referencia a la gran casa de lo que el viento se llevó. Era una de las fincas más grandes de la zona, a unos 9 kilómetros de Charlottesville. Y pensé que estaría bien tener un tiempo a solas antes de que todo empiece. Aunque luego no lo haremos, añadió. Dile a tu padre que también te llevaré de regreso a casa. Será una buena excusa para echar a todos los demás.
¿Esa es tu única razón?, pregunté, cuando nos detuvimos en la siguiente aula. Simplemente me dedicó una sonrisa, la dio la cabeza y se marchó, tranquilamente, para unirse a los demás chicos. Sabía que todo esto venía encima, porque ahora era aún más obvio que Kane me tenía mucho cariño, y para la mayoría de las chicas del instituto era el chico más deseado, que no quería ser su novia, al menos por un rato. Sin embargo, hoy pasaba algo más. Creo que todas percibían que había algo diferente entre ellos. No se trataba de un romance cualquiera, incluso yo tenía que admitir que sentía que era cierto. Quizás fuera por el tiempo que pasamos ayer en el lago Foxworth. Quizás él también había sentido algo especial por mí. Durante todo el día, cada instante que podía estar conmigo, nos comportamos como si nos diéramos cuenta de que nada de nadie a nuestro alrededor. Imaginé que el contraste entre mi indiferencia hacia él antes y mi comportamiento ese día había susurrado y provocado una sorpresa. No había razón para sorprenderme. Cualquiera, incluso nuestros profesores, que normalmente nos prestaban atención a esas cosas, podían ver que nos mirábamos con más intensidad. Kate siempre me había parecido así, pero era nuevo para mí. De repente ya no era tan tímido ni me preocupaba tanto de lo que pensaran los demás. Al pensarlo me preguntaba cómo Corinne y Christopher padre habían ocultado su pasión a los padres de ella. Al menos al principio, probablemente llegaron a un punto en que supieron que ya no podían, y fue entonces cuando decidieron fugarse juntos. No pude evitar imaginármelos merodeando por la mansión de noche, aferrados el uno al otro en las sombras aterradoras de esa casona. Los hacía sentir tan sucios pecadores como sus padres pensarían, y quién podría vivir con eso. Kane y yo nos conocimos desde hace mucho tiempo. Siempre íbamos en sentidos tan apasionados el uno por el otro. Eran mis sentimientos por Kane, y los suyos siempre tan obvios para todos menos para mí. Pero no le di más demasiadas vueltas, sobre todo durante esos últimos días, mientras leía el diario de Christopher. Además, siempre fui escéptica con Kane. Para mí todavía parecía que andaba de compras, y yo, de todos modos, no quería ser fácil. Creía que mis amigas lo sabían. Quizás esas otras a las que había decepcionado solo querían que fuera otra víctima atrapada en la red de Kane Hills. O quizás siempre fue culpa mía. Quizás simplemente tenía demasiado miedo a la decepción. Nunca volvería a confiar en ningún chico después de eso. Kane, a pesar de lo que había dicho y cómo se había comportado, sobre todo en el lago, era tan despreocupado con todo lo que hacía que era fácil tener esa sensación. Incluso ahora se colaba bajo mi creciente afecto por él. Y si empezaba a salir con otra la otra semana, y si, como así se alejaba de mí, ¿cómo se suponía que debería tomármelo? Demasiadas chicas que conocía, sobre todo en los cursos de penúltimo y último año, se conformaban con lo que llamaban ligar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Ser el rey de la reina del baile de graduación o algo así? Por favor, dame un respiro. Escuché estas conversaciones y no solo venían de novias envidiosas. Muchas sí y no, la mayoría lo creían. Quizás tenían razón al pensar así. ¿Cómo se sabía qué decisiones tomar a nuestra edad? Tendría que ir esos pensamientos antes de irse de Foxworth. No tendría experiencias ni oportunidades para cultivar, ni siquiera pequeñas relaciones. De repente se encontraría abandonada en el mundo en el que mis amigas y yo nos desenvolvemos, pero sin el beneficio de crecer, de desarrollarse. Sería como tomar una alumna de sexto, tenerla en contra de su voluntad 3 años y luego empujarla al mundo de su adolescencia. Según lo que mi padre me había contado sobre los niños Foxworth, el tío Tommy conocía a alguien que había sido sirviente en la mansión y confirmó que Katie tenía más de 15 años. Cuando se fueron, era solo un poco menor que yo. 3 años sin contacto con otras chicas, mientras su cuerpo se desarrollaba y su interés por los chicos y sus propios sentimientos deberían de haber tenido un espacio saludable para la exploración. ¿Cómo podía una chica salir de esa normalidad? Era difícil no perderse en esos sentimientos. Incluso cuando mis amigas charlaban a mi alrededor, sabía que parecían preocupadas, pero todas pensaban que era porque estaba demasiado absorta en mi primer gran romance. Siguieron presionándome sobre qué me podría pasar en la fiesta, pero les dije que no estaba segura. Nada sofisticado. ¿Qué te pondrás? Fue todo lo que dije. Realmente no estaba segura. Nunca fui de las que planean que ponerse con antelación. A veces lo decidí en minutos antes de salir al sitio.
Volví a casa después de la escuela con la intención de averiguarlo, pero cuando me di cuenta de que Kane vendría a buscarme en menos de 2 horas y media, decidí que tenía que dedicarle al menos 1 hora y media a mi agenda. No tenía nada más que hacer que vestirme para esa fiesta. Saqué los libros de abajo de la almohada y me recosté para pasar la página y empezar. Abrí el diario y decía así: un día, que sucedía tan rápido que perdí la noción del tiempo, pero Katie siempre estaba ahí para recordarme cuánto tiempo habíamos estado encerrados. Si había algo que odiaba era perder el tiempo, además de juegos que podíamos jugar e inventar. Había por suerte docenas y docenas de libros para leer. Mamá, fiel a su palabra, nos traía juegos y cartas, intentando constantemente mantener a los gemelos ocupados con cualquier juguete que mamá podía traer y cosas que encontrara que les divirtiera. Nuestra abuela nos acompañaba con las comidas. La mayor parte del tiempo no decía nada, pero pronto empezó a interrogarnos sobre la Biblia. Nos ordenaba leer a diario y memorizar citas importantes. Exigía que Katie y yo repitiéramos una, obviamente para comprobar si estábamos mintiendo o que habíamos leído de la Biblia. Katie la sorprendió con su cita del Génesis, una que me había tomado tiempo explicar y explicar porque era buena para lanzárselas a nuestra abuela. Katie lo hizo con esa sonrisa de suficiencia que empezaba a gustarme. ¿Por qué has pagado mal por el bien? Miré rápidamente a la abuela Olivia. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se sonrojó un poco, pero contuvo el aliento y se giró hacia mí. Una cita de Job, me ordenó. Me sentí tan satisfecho como Katie, porque el libro de Job era mi historia favorita. Seguí hablando hasta que gritó: ya basta, basta. Esa resultó ser la primera y última vez que me cuestionaría. Pude ver cuánto le dolía admitir que yo era lo suficientemente inteligente como para poder leer y entender la Biblia tan bien como ella, si no hasta mejor. Esperaba que tal vez eso suavizara su trato con mamá. Mamá parecía más feliz, más tranquila, cómoda, cuando llegaba cada noche. A veces nos traía mejores cosas para comer, pero nunca dulces. Lo que hacía que los gemelos se quejaran más. Divagaban sobre cómo poco a poco se estaban ganando a su padre. Entonces un día nos trajo helado derretido y pastel. Pude ver que estaba aún más feliz. Su padre le había dado un coche. Dijo que esto lo convenció de que la perdonaría. Katie no estaba tan impresionada. Llevábamos poco más de 2 semanas encerrados, pero mamá dejó claro que si se enteraba de nosotros ahora, todo estaría perdido. A regañadientes, Katie se retiró. Hizo todo lo posible para avivar sus esperanzas. Todas nuestras esperanzas. Empezamos una búsqueda exhaustiva del gran ático para pasar el tiempo y divertirnos. A Cory le fascinaba el piano, pero pronto se cansó de sus gemidos desafiantes. Encontré 5 vítolas antiguas. Una funcionaba mejor que las demás, pero solo teníamos discos de Enrico Caruso muy rayados. A Cory le intrigaba darle cuerda a la vítola y le divertía cómo sonaba. El gran cantante como se le hacía ir demasiado rápido o demasiado lento. Le guiñé un ojo a Katie. Uno de los gemelos estuvo satisfecho, aunque sea por un rato. Katie era buena madre y me aseguré de que no contrajeran infecciones. A veces hacían pucheros y se mostraban desafiantes, conteniendo la respiración hasta que se les ponía la cara roja. Eso pone nerviosa a Katie, pero le dije que no les hiciera caso, que los ignorara. Igual que mamá nos ignoraba a nosotros, respondió, y también hizo pucheros, enfurrándose y preguntando cómo puede dejarnos aquí arriba tanto tiempo. Pasaron semanas sin que mamá nos visitara los domingos. Por dentro empezaba a entrar en pánico, pero hice todo lo posible por guardármelo para mí mismo. Finalmente apareció con un precioso y caro traje de marinero. Había estado arriba revisando los libros que quería leer y oí los gritos de abajo. Katie la estaba atacando. Al bajar vi a mamá al borde de las lágrimas. Tenía que ayudarla, parecía desesperada. Me deshice en elogios de su belleza, que cambió desde que llegamos. Enfaticé mirando a Katie. Lo estás logrando, es obvio. No, gritó Katie, esto tiene que parar. Odio esto arriba. Tienes que contarle a tu padre sobre nosotros. De repente mamá se inclinó hacia adelante, cubriéndose la cara con las manos. Le puse la mano en el hombro, pero negó con la cabeza, y cuando se levantó la vista, vi puro terror en su rostro. Katie reunió a los gemelos y me senté a su lado. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté. Admitió que no había sido del todo sincera con nosotros. Pensé que no iba a decir por qué, pero Katie se lo exigió. La carta que les dije que mi madre me escribió cuando le pedí ayuda. Sí, preguntó Katie. Bueno, dísnoslo. Podemos con eso. Después de lo que hemos estado soportando, podemos con cualquier cosa. Katie, susurré. Me aparté y miré a mamá con enojo. Mi padre escribió una nota al pie de su carta, dijo mamá. Y dijo que se alegraba de que su padre hubiera muerto.
¿Qué? Pregunté. Dijo que el mal y la corrupción reciben su merecido. Estaba a punto de maldecirlo cuando mamá añadió fríamente, y que lo único bueno de mi matrimonio es de que no haya creado ningún problema con el diablo. ¿Qué se refiere a los niños? Le dije a Katie. Lo sé, he estado leyendo la Biblia, ¿no? Considerada a papá malvado y corrupto solo porque se casó con su media sobrina. ¿Qué más podía considerar? Su padre era un hombre maravilloso y bueno. Su rostro se tornó amargo con una furia ardiente y furiosa. Tu abuelo podía encontrar algo malvado en un ángel. Despotricó sobre él, prácticamente escupiendo cada vez que lo mencionaba. Luego se ablandó y nos contó cómo su plan original era traernos con él con la esperanza de que cambiara, viera lo brillante que yo era y lo talentosa y hermosa que son. Pero sus horribles ideas sobre que éramos cosas del diablo desaparecerían. Pero ese era mi sueño, mi fantasía. No sé en qué estaba pensando cuando lo planeé. Entonces, ¿no le vas a contar sobre nosotros? Preguntaba Katie. ¿Nunca? Ella negó con la cabeza. Genial, entonces vámonos, dijo Katie. No se preocupen, dijo mamá. Va a morir pronto. Le supliqué a Katie que tuviera paciencia. Las lágrimas corrían por su rostro. Estamos cerca, decía ella, tan cerca. Me levanté y le abracé mirando a Katie, que le dije, no te preocupes. No nos pides demasiado, mamá. No cuando consideremos lo que todos ganaremos. Katie apartó la mirada y negó con la cabeza. Pero mamá estaba tan contenta que dejó de llorar. Los gemelos se quedaron ahí sentados, todavía atónitos ante la escena que se desarrollaba. Ante ellos, mamá los abrazó y luego intentó abrazar a Katie, pero ella no le devolvió el abrazo. Solo miró el suelo, negando con la cabeza. Acompañé a mamá hasta la puerta. No te preocupes, susurré. Yo los mantendré entretenidos. Te pareces mucho a tu padre, dijo mamá, tan maduro y tan fuerte. Me besó en los labios. No pude evitar devolverle el beso, deleitándome con la suave dulzura de sus labios. Luego se fue y cerró la puerta con llave. Me giré y miré a Katie. Me miraba de una manera que nunca la había visto mirarme. Era como si acababa de descubrir quién era realmente. Qué extraña era Corinne, pensé. Qué clase de forma era de besar a su propio hijo y una madre que quería a su propio padre muerto y que sus hijos prácticamente rezaran para que así fuera. Esto me estaba preocupando de verdad. No podía encontrar otra manera de que estuvieran a salvo y seguros. Y una vez que se dio cuenta de lo que realmente sería para sus hijos y para ella, ¿por qué no abandonó su plan? ¿Cómo podía dejarlo sufrir tanto? No podía dejar de imaginar a esos pobres niños ingenuos, incluso Christopher tan cegado por su devoción hacia ella, creyendo que no tardaría mucho más. Incluso los animales inferiores tenían instintos para proteger a sus crías. No era natural, no, que una madre pusiera en peligro a sus propios hijos. ¿Por qué había leído hasta ahora? Los padres de Corinne eran tan fanáticos y crueles que no hacía falta ser un neurocirujano para ser lo suficientemente inteligente como para ver lo que estaba por venir. Esto era inútil. Me quedé ahí, dándole vueltas tanto tiempo que me sorprendí al mirar el reloj, al ver que eran casi las 6 y aún no me había duchado, cepillado y ni pensado que me iba a poner.